Buenas, compañeros y profesor. Hoy venimos a hablarle sobre motores hidráulicos y accionamiento hidrostático. Nuestro grupo está conformado por Vanessa Garzón, Lenny Cordero, Jorge Jaimes y quien les habla, Rubén Castellanos. Contenido. Primero comenzaremos con el marco teórico, que contiene motor hidráulico y accionamiento hidrostático. Segundo, tipos de accionamiento hidrostático. Tercero, tipos de motores hidráulicos. Cuarto, aplicaciones y ventajas de los motores hidráulicos. Quinto, cálculos analíticos de un motor. Y por último, la respectiva bibliografía. Marco teórico. Motores hidráulicos. Los motores hidráulicos transforman energía cinética del fluido en una energía mecánica rotativa, la cual generalmente es aplicada a una carga mediante un eje. Los motores hidráulicos operan con base en un desbalance que ocasiona la rotación del eje. Este desbalance se genera en diversas formas que dependen del tipo de motor. Esto se hablará más adelante en los tipos de motores hidráulicos. Su funcionamiento es inverso al de una bomba hidráulica, como se puede ver acá. La bomba empuja el líquido y el motor es accionado por el líquido. Los motores hidráulicos se emplean ya que entregan un par muy grande a velocidades muy pequeñas. El símbolo de los motores hidráulicos son círculos con triángulos, pero al contrario de las bombas hidráulicas, el triángulo apunta hacia adentro, para indicar que el aceite fluye con dirección al motor. Se utiliza un triángulo para los motores no reversibles y dos para los motores reversibles. Para explicar el funcionamiento tenemos un video que profundiza más en ello. Aquí podemos mirar el principio de funcionamiento que es contrario al de una bomba. 1. La bomba empuja el líquido desde la entrada a la salida. En cambio, el motor es accionado por el líquido, recibe aceite a alta presión y lo entrega a baja presión. El motor tiene como objetivo obtener un movimiento de eje con un alto torque. Detalles de un motor hidráulico. El aceite que envía la bomba entra a presión. 1. 2. Este aceite obliga a girar las partes móviles del motor, en caso que sean engranajes o pistones. 3. El movimiento de giro se transmite a un eje. 3. El eje provee movimiento giratorio mecánico. 4. El líquido sale por aquí a baja presión retornando al depósito. 5. Marco teórico, accionamiento hidrostático. Se denomina accionamiento hidrostático cuando se utiliza un motor hidráulico en combinación con alguna bomba, como se ve en el diagrama, bomba hidráulica y motor hidráulico. Este accionamiento puede ser de dos tipos, tanto accionamiento de lazo abierto o accionamiento de lazo cerrado. Comenzaremos con el accionamiento de lazo abierto. En este, la entrada del motor se conecta a la salida de la bomba y la salida del motor se conecta al tanque. La rotación del motor se detiene o invierte por medio de una válvula direccional. La velocidad del motor depende del caudal que produce la bomba y el desplazamiento del motor. En el caso del lazo cerrado, la entrada del motor se conecta a la salida de la bomba y la salida del motor se conecta a la entrada de la bomba. En un accionamiento de lazo cerrado se muestra en forma esquemática que el motor puede rotar en cualquier dirección. La entrega a la bomba es variable y permite variar la velocidad y dirección del motor. Las bombas de reabastecimiento reponen cualquier fuga en el sistema. En estos sistemas se emplea un depósito pequeño, ya que la mayor parte del fluido del sistema se acarrea y almacena en las tuberías del sistema. Acá podremos ver un video de transmisiones hidrostáticas y cómo se dividen. Las transmisiones hidrostáticas se pueden clasificar según la forma como esté construida su tubería y según el tipo de control que se ejerce sobre ella. Según la forma de la tubería se divide en circuito abierto o circuito cerrado. El circuito abierto es de flujo discontinuo, interrumpido por el tanque. Acá en esta primera imagen podemos ver cómo es una transmisión hidrostática de circuito abierto. Vemos que la bomba succiona el caudal de tanque, lo envía al motor para realizar el trabajo y el motor se descarga de nuevo a tanque. Por el otro lado tenemos el de circuito cerrado, en el cual el flujo es continuo, sin ninguna interrupción. Acá en esta imagen podemos ver una transmisión hidrostática de circuito cerrado. El caudal
es transportado desde el puerto de descarga de la bomba hasta el puerto de entrada del motor, y luego, desde el puerto de descarga del motor, de nuevo a la entrada de la bomba. Bueno, el tipo de control se divide en lazo abierto y lazo cerrado. Lazo abierto quiere decir que no hay realimentación de la señal de salida de la transmisión hidrostática, sea torque, sea velocidad o sea presión. Por otro lado, en lazo cerrado quiere decir que sí hay realimentación de alguno de estos tres parámetros por medio de un transductor. La finalidad del lazo cerrado es permitir el control de alguno de estos tres parámetros involucrados en el motor, sea torque, velocidad, presión o todas ellas. Esto se lleva a cabo gracias a una bomba de desplazamiento variable y un motor fijo. Estos parámetros deben ser censados por un transductor y comparados con una señal de setpoint deseada, y esto genera una acción de control sobre la bomba para lograr que mi sistema trabaje en el punto deseado. Tanto el lazo abierto como el lazo cerrado se pueden obtener en circuitos abiertos y en circuitos cerrados, tal como muestran estas 4 imágenes. Tipos de accionamiento hidrostático. Tenemos 4 tipos de accionamiento hidrostático, desde el más simple hasta el más complejo, y son bomba fija, motor fijo, bomba variable, motor fijo, bomba fija, motor variable, bomba variable, motor variable. Bueno, comenzaremos estudiando la transmisión hidrostática más sencilla de todas, la cual es la bomba de desplazamiento fijo y motor fijo. Aquí, como podemos observar en la imagen, tenemos la bomba de desplazamiento fijo y el motor fijo. Entonces, una de las desventajas es que es muy simple y económica. Sin embargo, posee aplicaciones muy limitadas debido a la configuración tanto de la bomba como del motor. Básicamente, esta hidrotransmisión consiste en una bomba de desplazamiento fijo conduciendo un motor de desplazamiento fijo. Sabiendo que el desplazamiento de la bomba es fijo, esta se debe dimensionar de manera que el motor sea conducido a una velocidad fija bajo carga total. Los 3 parámetros de salida de esta transmisión hidrostática son constantes, y estos parámetros son potencia, torque y velocidad. En esta gráfica podemos ver el comportamiento de este tipo de transmisión hidrostática. En el eje X podemos observar la velocidad del motor y en el eje Y encontramos lo que es el torque y la potencia. Aquí podemos ver que la velocidad aumenta desde 0 hasta la velocidad de diseño durante el arranque. La potencia máxima que se puede generar durante la transmisión y el torque máximo. Bueno, observando la gráfica podemos ver esta línea, que esta línea es constante y se establece como en el torque máximo, ya que esta se define por la presión máxima de la hidrotransmisión y esta estará determinada por el taraje de la válvula de alivio. Esta segunda gráfica, bueno, esta segunda curva que vemos acá es la curva de potencia de la bomba. La tercera curva que vemos acá es la curva de la pérdida por la válvula de alivio y esta pendiente es la pendiente del motor. Podemos decir que la potencia a través de la válvula de alivio decrece a medida que el motor alcanza la velocidad de diseño. Acá, pues como podemos observar. Como segundo tipo de accionamiento hidrostático tenemos bomba variable y motor fijo. Entonces decimos que una bomba de caudal variable combinada con un motor de desplazamiento fijo resulta en un par torsor constante del motor, puesto que es posible modificar el caudal producido por la bomba, la potencia entregada al motor y la velocidad de su eje pueden variar. A esta transmisión también le podemos llamar como torque constante. Aquí en esta imagen podemos ver que la transmisión hidrostática, la cual consta de una bomba de desplazamiento y un motor de desplazamiento fijo. Entonces, la salida del torque de motor es constante a cualquier velocidad, ya que depende únicamente del desplazamiento y de la presión del fluido. La velocidad de salida del motor, así como su potencia, se ajustan con el desplazamiento de la bomba. De este modo tenemos que a la potencia y a la velocidad son variables y el torque es constante. Hablando del funcionamiento de esta transmisión, podemos ver acá pues en el eje X lo que es la velocidad en RPM
en el eje Y lo que es la eficiencia y el torque. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta gráfica? Que a medida que aumenta la velocidad, el torque se va haciendo constante. ¿Por qué? Porque el torque depende únicamente del desplazamiento y de la presión del fluido. A medida que la velocidad aumenta, la potencia aumenta. Y tenemos que recordar que la potencia es igual al producto entre el torque de salida y la velocidad de salida. Por lo tanto, si el torque permanece constante y la velocidad aumenta, su resultado debe ser el aumento de la potencia. Entonces acá pues podemos observar una gráfica de la eficiencia, de lo que es la eficiencia global de este funcionamiento. Como tercer tipo de accionamiento hidrostático tenemos bomba fija y motor variable. Entonces podemos decir que cuando tenemos esta configuración en la que el desplazamiento de la bomba es fijo y el desplazamiento del motor es variable, tenemos la salida de potencia constante, mientras la velocidad y el torque son variables. Si la salida de la potencia es constante, sabemos que el producto de la potencia es torque y velocidad. Luego, la salida de la potencia es constante. Sabemos que el producto entre el torque y la velocidad debe ser constante independientemente de cómo varíen estos dos parámetros. El flujo que envía la bomba al motor es siempre constante, ya que este es desplazamiento fijo. Sin embargo, el motor se puede ajustar de manera que el producto de velocidad y torque va a ser constante y por lo tanto la salida de potencia será constante. Bueno, aquí en esta gráfica podemos ver lo que es la bomba de desplazamiento fija y lo que es el motor variable. Entonces, si el desplazamiento del motor disminuye, la velocidad aumenta, pero el torque disminuye. Y esta variación permite que el producto entre ambos parámetros sea constante. Si se aumenta el desplazamiento y la velocidad disminuye, el torque aumenta, y aún así sigue manteniendo la misma relación constante. Con respecto al funcionamiento o comportamiento de esta, a medida que se aumenta la velocidad, la eficiencia de la hidrotransmisión disminuye. Aquí lo podemos observar en la gráfica, que la eficiencia empieza a bajar a medida que aumenta la velocidad. Otro tipo de accionamiento hidrostático es el de bomba variable conduciendo un motor variable. Un sistema que emplea tanto la bomba de caudal variable como un motor de desplazamiento variable es flexible, ya que permite variar la velocidad, el par de torsor y la potencia. Esta configuración es la más compleja de todas, ya que al variar tanto el desplazamiento de la bomba como del motor, se permite obtener infinitas configuraciones en torque, velocidad y potencia. Por medio de esta gráfica vamos a visualizar el comportamiento de este accionamiento hidrostático. En el eje X tenemos la velocidad en dos rangos y en el eje Y tenemos el torque, la potencia y el caudal. El rango 1 hace referencia a cuando el motor está en su desplazamiento máximo y se varía el desplazamiento de la bomba. Y el rango 2 es cuando la bomba está ajustada a su máximo desplazamiento y se varía el desplazamiento del motor. En el rango 1, teniendo el desplazamiento del motor ajustado al máximo, si se aumenta el desplazamiento de la bomba, se va a obtener más salida del caudal de esta y por lo tanto la velocidad aumenta. Pero la salida del motor va a ser de un torque constante con una potencia que aumenta de acuerdo a la velocidad. En este rango 1, el accionamiento hidrostático se trabaja como uno de bomba variable con motor fijo, es decir, con un torque constante. En el punto del rango 1 y el rango 2 se tiene el motor en su desplazamiento máximo, pero ahora se va a variar ese desplazamiento y el desplazamiento de la bomba se mantiene en su punto máximo al que se llevó. A partir del rango 2 se empieza a disminuir el desplazamiento del motor, pero debido a que ahora el desplazamiento de la bomba está en su punto máximo, el caudal está en su máximo de salida. Disminuyendo el desplazamiento del motor, se obtiene que la velocidad empieza a aumentar y el torque disminuye. Con esta configuración de parámetros en donde el torque disminuye y la velocidad aumenta, se puede garantizar que la potencia en todo momento va a ser constante. Por esto, en el rango 2
Se trabaja el accionamiento hidrostático como uno de bomba fija con motor variable, con una potencia constante. Para hacer un pequeño resumen de esta gráfica, entonces de este comportamiento, entonces se tiene que en el rango 1 el motor está en el desplazamiento máximo, pero en el desplazamiento de la bomba va de 0 a su punto máximo. El caudal aumenta, la velocidad de salida aumenta, la potencia aumenta, pero el torque es constante. Y en el rango 2 tenemos tanto la potencia, tanto el desplazamiento del motor como el desplazamiento de la bomba en su punto máximo, pero ahora el desplazamiento de la bomba se mantiene constante en su punto máximo y el del motor lo vamos a disminuir. Con esto el torque disminuye, la velocidad aumenta, el caudal se mantiene en su punto máximo y la potencia se mantiene constante. Bueno, quisimos hacer un cuadro resumen en el que se resumiera, valga la redundancia, lo que se explicó anteriormente, las características más importantes de las transmisiones hidrostáticas, que en una columna pusimos lo que es el desplazamiento y en otro lo que es la salida de la transmisión. Entonces tenemos que cuando tenemos una bomba fija y un motor fijo, la potencia y el torque son constantes, la velocidad debe ser constante. Cuando la bomba es variable y el motor es fijo, la potencia es variable y el torque es constante, la velocidad va a ser variable. Cuando tenemos una bomba de desplazamiento fijo y un motor de desplazamiento variable, la potencia es constante y el torque es variable, la velocidad va a ser variable. Cuando tenemos una bomba de desplazamiento variable y un motor de desplazamiento variable, y el torque y la potencia son variables, automáticamente la velocidad será variable. Entonces aquí en este cuadro resumimos de lo que se trata o las características más importantes de las transmisiones hidrostáticas. Tipos de motores hidráulicos. En los tipos de motores hidráulicos tenemos el motor de engranaje. Estos motores poseen un tamaño reducido y son capaces de girar en los dos sentidos. Al ser tan pequeños, el par también lo es, y esto genera mucho ruido. Estos motores pueden trabajar a velocidades muy elevadas, pero el rendimiento disminuirá considerablemente cuando se alcancen bajas velocidades. Estos motores constan de dos engranajes que trabajan dentro de una cavidad sellada. La presión actúa sobre la superficie de los dientes de uno de los engranajes, generando un torque en el eje de salida, que es también el eje de uno de los engranajes. Son los más usados en los motores hidráulicos. Son motores muy simples, fiables y relativamente baratos y son menos sensibles a la suciedad. Tenemos los motores de paletas. Estos motores de paletas cuentan con la misma forma y estructura que la bomba de paletas, pero el movimiento radial tendrá que forzarse. En las bombas el movimiento se debe a la fuerza centrífuga. En estos motores la presión del aceite actúa sobre las paletas que se encuentran fuera del rotor, generando una fuerza que se traduce en un torque en el eje del motor, que es el mismo del motor. Tiene un buen comportamiento a bajas velocidades, alcanzan una velocidad de hasta 1500 revoluciones por minuto, mantienen un giro constante y continuo y son silenciosos. Bueno, muy buenas noches. Aquí prosigo pues con el tema de motores hidráulicos que venía tratando mi compañera Leni. Entonces, algunos tipos también adicionales son como por ejemplo los motores de paletas y pues otros que le vamos a mencionar a continuación. Primero que todo, pues vamos a tratar el de paletas. Como se puede observar en las dos figuras, pues uno presenta lo que sería la estructura interna de un motor de este tipo y la figura derecha pues presentaría lo que es la estructura física en sí del sistema. Entonces, pues, ¿qué características tienen este tipo de motores? Pues entonces estos tipos de motores tienen un rotor con agujeros montados, como se ve en la figura izquierda, montados en un eje en el cual acciona el mismo y pues también acciona las paletas. Entonces estrechamente pues se ve que tiene como ciertos agujeros y pues en esas cavidades del rotor se desplazan radialmente y pues se permite el sello contra el anillo, que es la parte central del motor. Entonces, una característica también importante es que este motor cuenta con dos secciones mayores y dos menores radiales
y pues están unidas mediante secciones de transición o rampas. Entonces también podemos ver algunos diseños o resortes de baja tensión. Entonces este es un diseño de resortes de baja tensión, los cuales pues fuerzan a las paletas contra el anillo para garantizar que pues el sellado se dé cuando no esté en movimiento. Bueno, otra característica principal de este tipo de motores es que pues tienen la misma estructura que las bombas de paletas, pero pues su movimiento radial debe ser forzado, mientras que en las bombas se da gracias a la fuerza centrífuga. Entonces, bueno, proseguimos a la siguiente. Bueno, en esta parte entonces tenemos otros tipos de motores hidráulicos como lo son, por ejemplo, motores de pistones. Entonces, ¿qué tipos de motores de pistones hay? Entonces tenemos el motor de pistones axial, que es el de la parte inferior izquierda, y el motor de pistones radial, que es el de la parte derecha. Entonces, bueno, este tipo de motor pues son los más empleados de todos los tipos de motores hidráulicos. ¿Por qué? Porque se consiguen pues de mayores potencias y pues trabajan también a altas presiones, pues lo cual favorece cualquier aplicación que se le quiera dar a este tipo de motores, ¿no? Entonces, pues en función de su posición de los pistones, pues se da lo que decía, entonces motor de pistones axiales y motor de pistones radiales. Entonces, ¿qué característica presenta el motor de pistones axiales? Entonces, lo que se presenta es que los pistones pues van dispuestos en la dirección del eje del motor. Entonces, como se puede observar en la figura izquierda, entonces el líquido entra por la base del pistón y pues lo obliga a desplazarse hacia afuera. Y esto pues se da gracias al movimiento del plato inclinado, por lo cual pues al moverse permite, gracias a su inclinación, que se succione y pues se expulse el fluido. Entonces también como la cabeza del pistón tiene una forma de rodillo, entonces apoya sobre la superficie inclinada y pues esa fuerza se ejerce sobre ella y pues se descompone según la dirección normal y también pues la dirección tangencial a la superficie, ¿no? Entonces pues también tenemos que como en la parte derecha, perdón, tenemos lo que es el motor de pistones radiales. Entonces, ¿por qué radial? Porque pues los pistones van dispuestos perpendicularmente al eje del motor. Entonces, pues este principio de funcionamiento pues es similar al de los axiales, pero entonces aquí el par se consigue debido a la excentricidad. Entonces, esto lo hace pues que la componente transversal de la fuerza que el pistón ejerce sobre la carcasa sea distinta en las posiciones que se oponen, ¿no? Y pues ello da lugar a una resultante no nula. Entonces, entre estos dos tipos de motores pues se presenta como cierta equidad en cuanto a potencia y presión de trabajo se requiera. Entonces, pues es muy importante. Y pues como lo mencioné, pues son de los más usados en la industria actualmente. Entonces aquí también de las aplicaciones y ventajas de los motores hidráulicos. Entonces algunas de las ventajas que presentan. Entonces, por ejemplo, elevados índices entre potencia y carga. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, principalmente pues los motores de pistones pues presentan lo que es una gran potencia de trabajo y pues también una gran carga o gran trabajo de presión para su sistema de montaje, ¿no? Entonces ello permite que se permita usar en distintas aplicaciones de trabajo pesado en sistemas hidráulicos. Entonces otra es que permite pues la inversión instantánea del giro. Entonces en algunos casos pues algunos motores, bueno, la mayoría de los motores pues tienen que se debe dar como un lapso de tiempo para que esa inversión de giro pues se haga correctamente, mientras que pues estos son instantáneamente debido pues a que la dirección del flujo cambia y pues de una vez el cambio en el motor se da. Otra de ellas es que pues se puede obtener el frenado dinámico con facilidad. Entonces, pues en cuanto a inversión de giro y frenado, estos motores pues son ideales para ese tipo de trabajos donde se requiera pues un cambio continuo de direccionamiento.
Otra es que atascamiento por largos periodos de tiempo no repercuten daños a la máquina. Entonces, ¿ello en qué se puede traducir? Digamos, por ejemplo, algunos sistemas no permiten que pues, la bomba se pare o que se dé una sobrecarga de fluido, mientras que este tipo de motores sí permiten que se dé ese cambio y pues no afecta el funcionamiento del sistema en sí. Entonces también otras que tienen gran exactitud, digamos en cualquier sistema de, digamos, los brazos mecánicos que tienen brazos hidráulicos en este caso que tienen las excavadoras, eso sería un ejemplo de exactitud, ya que pues permite mediante el movimiento de la palanca pues que se dé la llegada a un punto específico para la tarea que se requiera, ¿no? Otra es pues una respuesta con una frecuencia mayor que otras. Entonces también se tiene lo que es el buen funcionamiento a bajas velocidades. Entonces a bajas o altas velocidades pues se permite como el mismo tipo de funcionamiento pues sin perder la potencia del sistema. También maneja un amplio rango de velocidades, lo que permite pues que se trabaje tanto a altas como a bajas velocidades y pues permite conseguir producir más fuerza que con otro sistema neumático del mismo tamaño. Entonces pues dependiendo de la aplicación que se requiera, pues el sistema hidráulico pues siempre va como a sobresalir en cuanto al neumático, ¿no? Pero pues como lo dije, pues, depende de la aplicación. Digamos, si es para alimentos, pues obviamente el neumático pues va a ser el más viable debido a que es más limpio y pues presenta menos fugas o las fugas no generan daños en el producto o en la aplicación que se requiera. Bueno, algunas de las aplicaciones y ventajas. Bueno, algunas de las aplicaciones que se pueden dar con estos motores hidráulicos pues son en verdad muy extensas debido a que pues en la mayoría de trabajos se usan. ¿En qué casos si no se usa este tipo de motores? Digamos en los que tienen que ver con la manipulación de alimentos. Digamos en prensas hay algunas máquinas que trabajan con tipos de prensas que digamos se da la deformación de algún alimento para formar digamos canastas, como por ejemplo hay unas máquinas muy interesantes que son las diseñadas por Maquiempanadas, en la cual pues precisamente se da lo que decíamos, perdón, que esto no presenta un sistema hidráulico en sí, sino que presenta un sistema neumático. ¿Y ello por qué? Porque pues se pueden presentar fugas, el sistema pues no es totalmente sellado en su interior, entonces pues ello puede dañar el producto. Pero pues el resto de sistemas pues tienen innumerables aplicaciones, como por ejemplo en la transmisión de tornos, las grúas, los motores de ruedas, en vehículos militares, en sistemas de excavadora, en volquetas, etcétera. Toda esa maquinaria pesada pues maneja lo que son los motores hidráulicos. Y bueno, los usos posibles, como lo dijimos, son innumerables. Unidades de transporte, alimentación, hornos, plataformas de perforación y grandes unidades de biodigestores. Entonces, este tipo de motores hidráulicos pues no se deben utilizar con el fluido a presión y habitualmente el aceite para que el sistema pues mueva los mecanismos con total libertad. Entonces, los usos más frecuentes. Entonces, los motores en general son usados para diversas aplicaciones como transmisión de grúas, los motores para las ruedas de vehículos, las agitadoras, las torres de perforación y pues vehículos, entre otras muchas, como ya lo hemos mencionado. Entonces, se ve pues la gran diversidad de aplicaciones que tienen estos motores hidráulicos y pues lo importante que es para la industria. Un video en el cual pues presenta algunas de las características y fórmulas principales propias de este tipo de motores. El primero de ellos es el desplazamiento, el segundo es el torque, el tercero es la presión máxima y el cuarto es la potencia. El desplazamiento de un motor hidráulico es la cantidad de fluido requerido para dar una revolución.
El significado de desplazamiento difiere en los motores y en las bombas, ya que en las bombas es la cantidad de fluido que es desplazado en una revolución y en un motor es la cantidad de fluido que se requiere para que el motor dé una revolución. Sin embargo, ambos desplazamientos poseen las mismas unidades de volumen sobre revolución, como podría ser centímetros cúbicos sobre revolución, pulgadas cúbicas sobre revolución, pies cúbicos sobre revolución, entre otras. El desplazamiento de los motores hidráulicos se denota como C sub m. El caudal requerido para mover un motor hidráulico a un cierto número de revoluciones por minuto se calcula utilizando la siguiente ecuación, la cual nos dice que el caudal va a ser igual al desplazamiento C sub m multiplicado por el número de revoluciones por minuto requeridas dividido en la eficiencia volumétrica del motor. El siguiente parámetro clave en los motores hidráulicos es el torque, el cual se define como el esfuerzo de rotación. El concepto de torque es el equivalente a la fuerza en un cilindro hidráulico. El torque se calcula utilizando la siguiente ecuación, la cual se compone de C sub m, que ya sabemos que es el desplazamiento, delta de P sub m, que es el diferencial de presión a través del motor. Este diferencial de presión sería la presión de entrada menos la presión de salida en el motor. Y por último tenemos la eficiencia mecánica del motor. Entonces el torque se calcula como el producto de estos tres parámetros: desplazamiento, diferencial de presión y eficiencia mecánica. El tercer parámetro es la presión máxima, y normalmente se entiende esta como la presión máxima que puede resistir el motor hidráulico antes de fallar. Por otro lado, y como ya vimos en la ecuación del torque, la presión o el diferencial de presión en el motor hidráulico va a ser quien determine cuánto torque va a desarrollar el motor. Finalmente tenemos la potencia, la cual se define como el producto entre el torque y la velocidad de giro del motor. Si reemplazamos de las ecuaciones anteriores el torque y la velocidad de giro, vamos a tener esta parte de la ecuación, la cual es el producto de cuatro parámetros: el diferencial de presión, el caudal, la eficiencia mecánica y la eficiencia volumétrica. Bueno, y por último, la respectiva bibliografía. Muchas gracias por su atención. No olviden darle me gusta, suscribirse y por último activar la campanita. Muchas gracias.